Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Saludos para todos ustedes, saludos para toda la iglesia del Señor aquí en Manta. Cada uno de ustedes, hermanos, allá en su casa, a los niños, a los jóvenes, a los amigos que de pronto no son convertidos al Señor, un saludo especial para cada uno de ustedes. Dios les bendiga en este momento. Espero que ustedes, si quieren mandar saludos, manden, que en este momento podemos leerlos. Aquí, hermano, en este momento vamos a ir ya entrando al tema, ¿sí? Les repito, si alguno desea mis estudios, yo con gusto les comparto, pero me los piden por interno, ¿no? Bien, vamos a ver. Educar a los hijos es mucho más difícil y complejo que cultivar una planta. Comienzo con ese pensamiento. ¿Qué opinan ustedes? Les repito, educar a los hijos es mucho más difícil y complejo que cultivar una planta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Verdad que sí? Y también esto exige, claro, porque criar a un hijo exige considerables atenciones, considerables. Les comento que es súper complejo. De ahí que los padres suelen dudar respecto al tipo de crianza que se debe de dar a sus hijos. Eso nos ha sucedido a todos los padres que hemos tenido. Yo tengo 3 hijas y ya están señoritas, ya soy abuelo también. Y criar ha sido una cosa tremenda, porque ¿qué tipo de educación? Gracias a Dios, yo a los 15 años llegué al Evangelio, entonces ya tuve parámetros por dónde guiarlos. Pero ¿qué pasa con los padres que no tienen esta dirección espiritual? ¿Cómo hacen ellos? Por eso ahí es donde vemos el problema dentro de la sociedad, ¿verdad? Muchos sienten también que necesitan ayuda, tal como la persona que quiere cultivar una planta delicada, ¿verdad? Necesita, por ejemplo, asesoramiento de un experto. Y sin duda, todos los padres deseamos lo mejor y queremos ser una guía donde ellos puedan hallar, ¿verdad? Ahora, ahí hay una cosa muy importante. En ese aspecto, cuando nosotros buscamos la ayuda de textos, de pedagogías, de otros tipos de filosofías y de otro tipo de estudios, hay muchos estudios excelentes, libros excelentes que ayudan, que mejoran, pero a veces los padres siempre dejan a un ladito la palabra de Dios, ¿sí? A veces dejamos al lado la palabra de Dios. La Biblia la dejamos en segunda opción, cuando la palabra de Dios debe ser el primer libro que debe leerse para tener una ayuda para la crianza de nuestros hijos. Primero. El segundo peligro que corremos cuando buscamos ayuda es que los enfoques que tienen ciertos textos de psicología, filosofía o pedagogía, o de psicología del crecimiento del niño, del adolescente, tienen enfoques ya determinados hacia algo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado también al interpretar qué es lo que quiere, qué es lo que me va a dar. Porque en cierto modo, yo le decía ayer en el tema que traté, estos tipos de tratados a veces nos han disminuido más bien la autoridad del padre. En vez de ayudarme a mejorar mi carácter como autoridad, me provocó una disminución y yo empecé a tomar actitudes diferentes y a criar niños que no crecen ya dentro de parámetros que la Biblia nos indica. Eso hay que tener muy en cuenta. La Biblia, yo le digo, la Biblia es un manual completo. Aunque algunos escritores dicen, la Biblia no es un manual para criar hijos, pero tiene mucho. No, yo digo al revés, la Biblia es un manual perfecto para criar hijos. Lea usted la Biblia, hay historias por doquier, versículos que Dios nos da para criar a los hijos. Entonces, la Biblia incluye muchos consejos, cómo cultivar buenas cualidades, la opinión de cómo hacerlo mejor. Usted lea Efesios 22. En este sentido, los consejos bíblicos representan un elemento esencial en la educación equilibrada. Dichos consejos han beneficiado a miles de hermanos que han nacido en el Evangelio, sin importar la época que hayan vivido
o antecedentes culturales, la Biblia ha sido un libro, por eso es palabra de Dios, ¿no? Que ha ayudado a los padres a tener parámetros para educar y criar a sus hijos, ¿verdad? Ahora, si la palabra, aquí tengo que tener esto, y esto, escuche bien, hermano padre, escuchen, hermanos queridos, les pido en el nombre del Señor que tengan pendiente lo que les voy a decir. Escuche, si la palabra no está en el corazón de los padres, esto es importante, si la palabra no está en el corazón de los padres, no se puede enseñar a los hijos. Hablando dentro de lo que somos nosotros, cada padre enseña de acuerdo a lo que posee él, la riqueza interior. Los cristianos, gracias a Dios, tenemos una riqueza especial, la riqueza espiritual. Dios está en nosotros, Él mora en nosotros, su palabra está en nosotros. Entonces nosotros tenemos el corazón a Dios. Pero cuando la palabra de Dios no está en el corazón, y no voy a decir solamente hablando de corazón, usted ya sabe que me estoy refiriendo al ser, porque para el hebraísmo corazón era todo el ser. Si mi palabra no está rigiendo el ser, es decir, si la palabra de Dios no está, yo no estoy dando fruto de lo que yo creo en la palabra, es decir, no está en mí, entonces es difícil que yo pueda. No se puede enseñar a los hijos de algo que no está implantado en mí. Los hijos, y aquí digo algo, los hijos aprenden de los padres. Amén. Los hijos aprenden de los padres. Por eso que siempre lo he dicho, las primeras palabras, el hijo habla es en el entorno familiar. Dijo sus primeras palabritas, ¿no es cierto? Los primeros valores básicos los aprende en casa, con papá. Y el primer modelo a seguir en casa es papá y mamá. Ellos son el modelo allí. Por eso es vital que los padres seamos modelo. No hablo del modelo como los modelos de ropa o de allá, no, hablo en el sentido de espiritualidad, de ser persona, de tener conductas que sean dignas dentro de lo que es la palabra del Señor. Pues entonces ahí voy a encerrar todo esto diciendo, modelarles ¿qué? El carácter de Cristo en nosotros para transmitirle eso a ellos. Entonces, cuando hablamos de ser un modelo, hablamos de ser ejemplo. Por eso, papito, evitemos estar en pleitos, en problemas, en enredos, que eso están mirando los hijos y nosotros somos el modelo a seguir. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, y por eso digo, es vital que nosotros entendamos que el modelo a seguir para los niños somos los papás, son las mamitas, ¿sí? Ahora, veamos algunos puntos que contienen recomendaciones para poder criar a nuestros hijos. Les voy a ir recomendando, ¿no? El ejemplo de los padres, aquí tenemos uno. El ejemplo de los padres es la mejor lección, ¿sí? El ejemplo de los padres es la mejor lección. Aquí hago un paréntesis. Alguna vez en una iglesia donde servía al Señor, después de mi enseñanza, me abordó una mamá y me dijo, pastor, estoy dolida por el mensaje de hoy. Y yo le pregunté, ¿por qué, mi amada hermana? Y ella me dice, pastor, porque usted dijo que los hijos son fiel reflejo de los padres. Yo soy cristiana desde niña, yo soy fiel al Señor, enseñé a mis hijos a amar a Dios, las traía a la escuela dominical, pero llegó un punto que se apartaron y ahí yo ya me siento mal. Entonces yo le expliqué, hermana querida, no se preocupe, usted ya hizo su trabajo. Usted hizo el trabajo que tenía que hacer hasta la edad que le tocaba formar. Y llega un momento que ellos se tienen que ir. Eso puede ser otro tema que podemos estar tratando. Usted esté tranquila, usted hizo su trabajo, ha hecho su trabajo bien, y a partir de ahí demos ese rango que dice Proverbio, y aun cuando fuere viejo, no se apartará, ellos regresarán. De hecho, muchos cristianos que me he permitido administrar, ellos han vuelto, se han reconciliado y siempre han dicho, pastor, yo fui cristiano de niño, me aparté de adolescente, pero regresé porque siempre me acordaba de las enseñanzas de mi madre, ahí se cumple la palabra de Dios. Entonces, tranquilos papás, usted haga su trabajo,
hágalo a carta cabal. El resto que pase, déjelo allí, que Dios sabe cómo nos va a ayudar y qué va a pasar, ¿de acuerdo? Ahora, aquí regresemos a lo que tenía. El ejemplo de los padres es la mejor lección. Gloria a Dios. El ejemplo de los padres. Y aquí quiero decir algo. Yo sé que en esto encaro mucho, pero es la realidad. Muchas veces los padres queremos que otra persona sea el modelo a seguir. Otra persona sea el modelo a seguir de ejemplo. Y no puede suceder así. El ejemplo es usted, soy yo, somos los más cercanos. El ejemplo, por eso el ejemplo de nosotros, los padres, es la mejor lección que podamos dar a nuestros hijos. Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, cuando usted adora, cuando usted es fiel a Dios, cuando usted está fiel en los peores momentos, usted sin palabra le está diciendo a su hijo cómo hay que amar a Dios. Eso se llama ser ejemplo fiel de los padres. Y cuando usted también se aparta, cuando usted hace lo malo, cuando usted hace cosas indebidas, también está siendo un fiel ejemplo a su hijo. Mire lo que dice Romanos del 21 al 22. Tú, sin embargo, el que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, el que predicas, ¿no hurtas? ¿Hurtas? Tú, el que dice no cometas adulterio, ¿cometes adulterio? Entonces, para poder entender, o sea, si yo robo, ¿cómo puedo enseñar a otro que no robe? Si yo hurto, hemos dicho eso, si yo cometo adulterio, ¿cómo le puedo decir a mi hijo no cometas adulterio? ¿Sí me entiende? Entonces es algo ilógico, dice la palabra. Entonces, para poder ser yo el ejemplo vital, tengo que dejar de hacer lo malo y empezar a hacer todas las cosas positivas, correctas, para que mi hijo vea en mí el modelo indicado, para que él se desarrolle sanamente dentro de la iglesia y pongamos también dentro de la sociedad. Alabanzas al Señor Jesús, ¿verdad? Si los padres imparten instrucciones concretas a su hijo, pero no les acompaña de un buen ejemplo, ponga atención a esto. Si los padres imparten con enseñanzas concretas a su hijo, pero no les acompañan de un buen ejemplo, ¿verdad? Y la conducta que tiene el padre no es la indicada o no concuerda con lo que yo hablo, entonces el niño no tardará en llegar a la conclusión de que sus padres son unos charlatanes y son unos hipócritas que están viviendo antivalores y no los valores verdaderos. Sí, es importante pensar en eso, por favor. Alabanzas al Señor. Parece duro lo que le dije, pero es la verdad. Entonces, si ve el hijo, esto es como decir, yo siempre pongo un ejemplo. Un papá le decía, siempre lo he tomado, le decía a mi compañero, él iba a vernos allá en el colegio Eloy Alfaro de la ciudad de Guayaquil, donde yo estudié cuando estaba joven, y el papá le iba a ver al hijo siempre, y salíamos juntos y éramos amigos, él esperaba en su carro, y ahí estaba al frente, mientras comíamos un encebollado, el papá venía con su cigarrillo y decía, ustedes no fumarán, ya le he dicho a este muchacho que no fume, decía él, pero estaba con el cigarrillo. Entonces, ¿cómo puede él decir al hijo, no fumes si está fumando? Le pongo este ejemplo para hacerle entender que es ilógico esto, ¿verdad? Entonces, tengamos muy en cuenta que el hijo terminará diciendo, mi mamá es charlatana, mi papá es un charlatán, mi papá es hipócrita, porque dice que ama a Dios y él no ama, porque dice que vaya al culto y él no va, porque dice que no hable mal del prójimo y él habla mal del prójimo, porque dice que no odie y él odia. Y esto los padres no lo entienden. A veces por eso es que en muchas ocasiones los creyentes dicen, ay, el pastor es muy fuerte. Yo creo que esto no es ser fuerte, esto es ser real, es ser verdadero, es decir las cosas como son. Entonces, estimado padre, tenemos que convertirnos en verdaderos formadores. Recuerda que la autoridad que Dios te dio, te la dio Dios para formar a tus hijos. Ya lo vamos a ir viendo. Ahora, la Biblia dice en Gálatas 6:7. Mire lo que dice Gálatas 6:7. Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, esto también segará. ¿Qué le parece? Cualquier cosa que esté sembrando. Papá, si usted siembra mal,
mal cosechará. Si usted siembra infidelidad, infidelidad cosechará. Si usted siembra resentimiento, resentimiento cosechará. No crea usted que se siembra naranjas y se cosecha papas. No lo creamos así. Por eso dice la palabra de Dios, es categórica y dice, cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Por eso es importante, estimados padres, que sembremos bien. Siembre cosas buenas para que cosechemos cosas buenas. Si los padres desean que sus hijos tengan, oiga bien, si los padres desean que los hijos tengan normas morales elevadas, ellos mismos deben demostrar que viven en conformidad con dichas normas. De lo contrario, es ilógico demandar a los hijos algo que el papá no vive. Es ilógico demandar algo que yo no lo hago. Y este es el gran problema que hemos tenido, por favor, en las iglesias locales. Todas las iglesias tenemos este problema, los siervos, que los hijos de los hermanos no van a la escuela dominical, que los hijos de los hermanos son los que se apartan. Y entonces uno pregunta, ¿este problema por qué? En el largo de mi vida yo he hecho estudios para ver de qué, por qué. Y el gran problema siempre ha caído, lamentablemente, en el ejemplo de los padres. ¿Qué es lo que los padres hacemos detrás? ¿Qué hacemos? ¿Qué ejemplo le damos? Y mi teoría ha sido comprobada y cierta que la mayoría de los hijos se apartan porque el papá y la mamá no fueron ejemplos a seguir. Hicieron algo que a ellos les afectó lo que ellos creían. Entonces, en eso tenemos que ser muy claros, papitos. Miren, los que están a tiempo, por favor, trabajemos bien para la gloria del Señor. Hagamos bien el trabajo y seguro Dios te va a recompensar por el trabajo. Y qué lindo también ver a nuestros hijos fieles a Dios, estudiando, preparándose y que tengan una calidad moral alta. Eso es excelente y eso creo que a cualquier padre nos alegre el alma, ¿verdad? Aleluya. De todas las influencias que un niño o una niña puede recibir, la persona de los padres, es decir, la suya, es la que más incide en ellos, de toda la influencia que pueden ellos recibir. Amén. Yo le voy a poner un ejemplo vivido, porque yo los ejemplos los pongo lo que he vivido realmente. En alguna ocasión, en un lugar yo servía al Señor y había un niñito que él me imitaba y él quería ser como yo. Y él le decía, yo soy el pastor José. Y el papá le corregía y le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres ser como este hombre? ¿Qué te pasa? Y entonces el papá es el que influía en él. El niño quería, de pronto había una influencia externa, pero la influencia interna que más incidía estaba incidiendo de otra manera. Y el niño, claro, porque la figura del padre es la que mayormente incide, el niño pues terminó lo obvio. Él terminó teniendo fastidio hacia mi persona. Y usted dirá, ¿y cómo el pastor sabe? Porque yo conversé con él después que fue adolescente y él me manifestó cómo llegó a tener esos sentimientos negativos hacia mi persona. Y él ahí me explicó. Por eso yo le digo que mi teoría, lo que yo le hablo, es comprobada. Esto no es solo hablar. Entonces el niño recibió la figura que más incide. ¿Cuál es la que incide? La del padre. Por eso que usted es el que, papá, yo le decía ayer, usted es el que educa al hijo para que se siembre. Usted es el que educa. Por eso cada siervo agradece a Dios por esos buenos padres que preparan a sus niños para que ellos lleguen a la iglesia con esa predisposición de aprender, de formarse, de recibir la palabra de Dios. Y gloria a Dios por esos padres, y yo les doy un aplauso porque ustedes son los que hacen iglesia. Eso es hacer iglesia. Eso es dar a la iglesia nuevos líderes, nuevos servidores. Eso es hacer la obra de Dios. Eso es expandir el evangelio. Eso es, porque muchos padres se ufanan en predicar el evangelio afuera de la calle, se ufanan en críticas y censuras a otras personas y no se dan cuenta que sus hijos están apartados. Hay hijos que están en la droga, hay hijos que están en el alcohol, hay hijos que ya no quieren venir a la iglesia. Y los padres se han centrado en ver defectos de otros y no en ver el problema que tengo en casa.
Entonces es hora para reflexionar, papito, en este momento, que el mayor trabajo que tengo yo es en mi hogar. Ahí es donde debo salvar primero. Salvemos nuestra casa, salvemos a nuestra familia, veamos por nuestros hijos, trabajemos en ellos. Tú eres la figura número uno que incide. Mamá, papá, gloria a Dios. Este es un gran trabajo, lamentablemente, así toca, somos los padres. Entonces, ninguna otra persona podrá influenciar tanto como usted. Y aquí voy a decir por eso, papá, mamá, usted es la mayor influencia en su hijo. Usted es la mayor influencia. ¿Cómo influencia usted? Así será. Entonces esto es importantísimo, hermano. Gloria a Dios. Yo recuerdo mucho y siempre traigo a colación. Yo me entregué a los 15 años y quien me influenció a mí a amar a Dios a tal punto de dar mi vida por Él fue la actitud de mi madre. Mi madre sufrió mucho por causa del Evangelio, pero la actitud de ella, la forma de cómo ella transmitirme el amor a Dios, aún en los peores momentos, eso fue en mí algo, una escuela que jamás la he olvidado. Y donde quiera mi mamita descanse en el Señor, siempre digo, madre mía, hiciste el trabajo que Dios te mandó a hacer en mí. Aprendí la lección, amo a Dios sobre todas las cosas. Y la última frase de mi madre cuando entró para ser operada, me tomó de la mano y la frase de ella fue: mijito, nunca te apartes de Dios y allá te espero. Yo le dije, madre, pero no, ya mismo sales. No, mijito, allá te espero. Fueron las frases finales de mi madre. Y ella partió con el Señor. Por eso le digo, la esperanza nuestra, los padres, somos los que trabajamos. Por eso digo, la incidencia mayor son los padres. Y por eso digo yo, el padre, la madre o el padre que influencia para cosas buenas en cuanto a Dios, bendito eres porque has hecho bien el trabajo. Y allá algún día pues ya no nos separaremos más. Y anhelo insensatemente que el día que parta, como dijo mi madre, me espera allá la veré. Por eso, padres, trabajemos en ese sentido, hagamos bien el trabajo. Saquemos de nosotros, en uno de mis pensamientos yo siempre pongo, vaciemos lo malo, saque los odios, saque el resentimiento, saque las cosas negativas, por Dios, llenémonos de cosas buenas, llenémonos de santidad, llenémonos de Dios, ya es hora, estamos viviendo los últimos momentos. Esto a veces no lo entendemos, parece que el diablo influencia tanto que nos ciega la visión. En el nombre de Jesús, yo digo en esta mañana, papás, hermanos, por favor, en el nombre del Señor estemos conectados con Él. Entonces usted es la mayor figura, papá. Usted es la mayor, usted es el que más influencia, mamá, en su hija. Esa niña chiquita aprenderá a orar si usted ora. Esa niña chiquita aprenderá a clamar a Dios si usted clama. Yo siempre recuerdo, y perdóneme que me duele el corazón, cuando oía orar a mi madre a las 4 de la mañana cerca de mi cuarto, todas las mañanas en alta voz y nombrando a cada uno de mis hermanos y sobre todo mi nombre, porque yo no quería el evangelio al inicio. Eso me dejó marcado. No olvido nunca las oraciones de ella. Entonces, ver a mi madre orar me hizo a mí ser igual. Orar, clamar, esa es la forma de llegar. Es la forma que me enseñó mi madre de amar a Dios. Y esa es la forma, mamá, de que usted enseña a su niña a amar a Dios cuando le enseña a doblar rodillas, cuando le diga quién es el que está encima de nosotros, cuando le explique todo lo que hay, quién lo ha creado. Yo creo que ese niño nunca se olvidará y recordará por siempre, como yo lo estoy haciendo, que fue mi madre, fue mi padre el que me enseñó las verdades fundamentales y trascendentales como son conocer primero a Dios antes que cualquier otra cosa, porque las cosas del mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios son las que nos van a llevar a la vida eterna. Alabanza al Señor. Entonces somos la mayor influencia. Ahora, fíjese, empecemos, y yo quiero decirle esto a los papitos, empecemos desde temprano. Empecemos desde temprano. Hay que empezar desde muy temprano, es el segundo consejo que le doy. Efesios 6:4, Deuteronomio 6,
del 6 al 7. No tenemos que esperar que lleguen a ser adultos. Debemos empezar pronto, presentar a Dios a los hijos. Presentemos a Dios tempranamente. Se lo he dicho y no me canso de repetir. Hay muchos que tienen una idea equivocada. Hay muchos tratados de escritos de especialistas donde dicen que al niño hay que empezar a trabajar desde los 12. No, eso ya quedó en el pasado. Los niños son desde que empiezan, desde que nace el vientre, desde que sale el vientre de la madre, empiece desde allí. Los valores fundamentales se los cimenta desde esa edad hasta los 12 años. De 12 arriba usted ya no hace nada. Ya usted no tiene chance de hacer nada. Es desde la primera. No es que usted coge al niño, le voy a poner el ejemplo así, usted tiene al niño con el cerebro totalmente vacío, en el sentido positivo, ¿no? Totalmente está en blanco, por decirlo así. Es sano. Y todo lo que el niño va a percibir cuando él llega al mundo es el medio que le rodea, el entorno. Por eso yo siempre digo, todo niño nace bueno, todo niño nace bueno. Lo que le daña es el entorno y quiénes fueron sus maestros. Eso es lo que daña a un niño. Si usted pregunta a un criminal, él nunca nació pues siendo criminal. ¿Quién lo hizo criminal? El entorno, el ambiente y el sistema. Eso es lo que le hizo criminal a él. Usted vea, investigue y usted se dará cuenta que así resulta. Por eso es importante que usted, cuando Dios le entrega la bendición de ser papá, hoy qué alegría, hermano, el ver un niño chiquito y uno tenerlo y saber que esa es mi responsabilidad ahora, formarlo, llevarlo a Dios. Esa es la mayor responsabilidad de los padres cristianos. Papá, entonces tenemos el trabajo, empecemos desde pequeños. No esperes a que se haga mayor para recién empezar a trabajar. Muchos han esperado eso. Del niño no le importa, el niño no quiere ir al culto. Dicen los padres, ¿para qué despertarle a las 6 de la mañana? Deje que duerme, es el domingo, son vacaciones, déjele que duerme. Por eso América Latina no hemos crecido mucho por esa misma razón. Los países primermundistas hacen mucho enfoque en la educación de los hijos. Mientras más aprenden, mientras más tareas aprenden, mientras más aprendizaje le demos, pues mejor construimos pues para mañana. Pero nosotros hemos tenido una pedagogía diferente y eso hay que cambiar, Iglesia del Señor. Despiértele, así sea de mañanita, despiértele que vaya al culto, llévele a la iglesia, que ese niño no se va a morir porque se va a madrugar, ese niño más bien va a aprender, va a sembrar en él la palabra para que mañana sea mejor. Alabanzas al Señor. Eso es importante. Entonces, mire, disciplinarles tiene que ver mucho, mire, y aquí va donde va la palabra del Señor. Cuando usted enseña, cuando usted corrige, tenemos que esperar, no esperemos que lleguen a ser adultos para empezar a corregirles. La disciplina debe ser temprana, tiene que ver, y cuando hablo de disciplina es enseñanza, es enseñanza, es advertir, es transmitirle conocimiento, porque la disciplina, la corrección tiene dos instancias, disciplina y castigo. Y el castigo es como la sentencia final cuando la disciplina él no acata. Eso nos enseña Dios como buen padre. Le dijo a Adán, Adán, estás aquí en el huerto del Edén, todo es tuyo excepto esto. No hagas esto, porque el día que hagas vas a morir. Le disciplinó, le enseñó, le dio la advertencia. Pero Adán falló, no cumplió, no obedeció, no acató. ¿Cuál fue el castigo? La sentencia final, expulsado del huerto. Acá, ¿cómo sería la disciplina? Pues yo te advierto, te enseño, mi hijo, no hagas esto, mi hijo, haz esto, mi hijo, haz lo otro. No hace caso, ¿cómo le castigo? ¿Cuál sería la sentencia final? La Biblia dice, dale con vara al muchacho y no morirá. Ahí viene Pepito, ¿verdad? Eso hablaremos en otra ocasión, la forma de castigo, ¿verdad? Entonces, disciplinemos desde temprana edad. Esto tiene que ver mucho con, yo lo menciono así, como estrecharles el camino, no dándoles ninguna otra alternativa que no sea la que yo tengo como parámetros morales a seguir. Porque si usted le da la apertura, ¿qué va a pasar? El niño no va a saber cuál es lo correcto que debo hacer.
¿Sí me captan? Por ejemplo, el mundo está formando a los hijos de esta manera. Dice, no odies a nadie. Bien, yo estoy de acuerdo. No rechaces a nadie. Muy bien, yo estoy de acuerdo. A las personas, pero sí tenemos que rechazar ciertas actitudes. Por ejemplo, al niño tengo que enseñarle desde chiquito a saber que Dios creó hombre y mujer. Es un ejemplo que le pongo nada más. Y ese es el parámetro que yo debo tomar. Y para que el niño se forme bajo ese parámetro, yo tengo que disciplinarle y en cierto modo estrechar el camino por donde debe caminar. Pero si yo le dejo abierto, entonces le digo, no, mijito, tú elige lo que quieras hacer. Si quieres ser hombrecito, bien, y si quieres ser mujercita, es tu voluntad. Es lo que está haciendo el mundo. Entonces ahí estamos no haciendo el trabajo correcto, sino estamos violentando lo que Dios ha establecido dentro de su creación maravillosa. Entonces un ejemplo nada más. A los niños hay que ponerles restricciones desde muy temprano. Y aquí siempre digo yo, hay que saber decir no. Restricciones. Hay lugares donde sí puedes ir, hay lugares donde todavía no puedes ir. Hay cosas que puedes tener y hay cosas que todavía no puedes tener. ¿Cuál ha sido el gran error de los padres modernos? Darle al hijo lo que quiere. Y hay cosas que al hijo no le servían todavía y le dimos antes de tiempo. Y eso ha servido para que muchos hijos se pierdan y ahí hemos tenido un problema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál ha sido el gran problema? Nosotros fallamos en alguna parte. Amén. Ahora, promover la justicia. Este es otro punto esencial. Promover la justicia de Dios en la crianza. Esto es fundamental. Esto tiene que ver con mostrarles la justicia de Dios, que es Jesús mismo, el cual nos ha sido dada como parte de la obra en la cruz del Calvario. Debemos enseñarle la justicia, a hacer el bien, amantes de lo positivo, de lo bien, de lo justo. Enséñele eso. Debemos enseñarle a que hemos sido justificados por la fe en el sacrificio de Cristo y que ahora somos libres gracias a Dios. Él nos liberó de la condenación y que con su justicia también nos hizo justos a nosotros y que nuestras acciones deben de ser, por lo tanto, también justas. La injusticia es del diablo. Enséñele la justicia. Los cristianos, los que más debemos practicar la justicia, somos los cristianos. Enseñemos la justicia de Dios. Y usted hábleles de ser justos, así como el Señor es justo. Alabanzas al Señor. El mundo necesita personas justas. El mundo necesita personas sanas, personas que luchen por la verdad, por la justicia, personas sanas. El mundo, las dependencias administrativas necesitan que estén personas sanas, que vayan a administrar un país, una alcaldía, que vayan a administrar algo. Necesitamos personas justas, sanas, que en realidad trabajen por el bien común. Necesitamos profesionales justos, que trabajen por el bien común de los demás. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues yo sé que es un pequeño parámetro acá porque somos solo la iglesia, pero podemos hacer mucho los cristianos. Ya no somos muy pocos, somos bastantes para la gloria del Señor. Entonces, empecemos a trabajar con nuestros hijos para la gloria de Dios. Pasémosle la justicia, que sean justos, que nuestras conductas también sean justas. No hagamos injusticia con nadie, hagamos justicia. La otra cosa es poner principios bíblicos morales en ellos. Tenga pendiente esto, poner principios morales en ellos. Ahora, los niños deben de aprender a cómo comportarse moralmente, para luego aprender a pensar moralmente. Mire el pensamiento, le repito otra vez. Los niños deben aprender cómo comportarse moralmente, para luego aprender a pensar moralmente. Proverbios 23:7. Cuando, por ejemplo, dice, cuando se sabe respetar lo propio, se sabrá respetar también lo ajeno. Acuérdese, lea en Proverbios. Es decir, sus actos deben de ser compatibles con lo que dice la Biblia, con la teología de la palabra. Deben de ser compatibles. Todos sus actos deben de ser compatibles.
Entonces, allí sí. Entonces, poner principios bíblicos morales en ellos es fundamental. Esos son los parámetros que le va a normar su conducta. Por eso un niño que ha crecido con conductas morales y que sabe pensar moralmente, jamás hará daño al prójimo. Jamás le podrán poner pues un maletín de dinero al frente para chantajearle o para comprarle y él va a decir no, porque tiene principios morales ya de raíz, profundo. Alabanzas al Señor Jesús. ¿A cuánto nos ha pasado eso que hemos encontrado algo y la conciencia no nos deja y hemos buscado al dueño para devolverle? Porque su conciencia moral funciona, está activa, hay riqueza, hay parámetros morales que le norman a usted. Eso es bueno, ¿verdad? Eso sería maravilloso que todo el mundo lo tuviera, pero lamentablemente no todos lo tienen. Gracias a Dios los cristianos crecimos y ahora Dios nos norma con su palabra preciosa, haciendo que nuestra conducta sea moral, ética, en todo el sentido de la palabra. Gloria a Dios, alabanzas al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias a Dios, amados hermanos. Espero que estén disfrutando de la enseñanza. Gracias a Dios por el hermano Jairo Quintana, la hermana Dolores Sarmiento, hermana Silvia Arriaga, la hermana Iris Chacón, están conectados. Dios les bendiga. Sigamos con el tema. Cuidado con los extremos. Ahora vamos a poner un parámetro. Cuidado con los extremos. Cuidado con los extremos. Los extremos son los padres que van al extremo y se convierten en padres autoritarios. Ese es el extremo, ¿verdad? Es el extremo. Los padres autoritarios son los que controlan en exceso, se van más allá de lo que es normal. Hacen énfasis en lo que no se debe hacer en vez de lo que se debe hacer. ¿Sí? Yo conocí un papá hace muchos años atrás que íbamos a ir a la dominical, pasé por su casa para irnos juntos y ya él dijo, muchachos vengan, y salieron los muchachos. Y entonces él cogió el cinturón y dijo, vengan para acá fulano, ay, pero papi, ¿por qué me vas a pegar? Y le dio una paliza al uno, al otro, al otro, al otro. Y luego yo le dije que se portaron mal. No, dice, es que le doy adelantado por lo que se van a portar mal en la iglesia. ¿Qué le parece? A veces hacemos cosas anticipadas de lo que no más bien. Hay que enseñarles, hay que instruirles. Es que se portan mal en el templo. Es verdad, los niños, ellos corren y ellos no están muy quietitos en el templo. Pero ese trabajo nuestro con paciencia, hay que ir trabajando y haciéndoles ver qué importante es estar quietitos en el templo. Pero si el papá mismo se para, entra y sale, pues no hay una enseñanza moral correcta con el ejemplo, sino solo de palabras. Entonces cuando papá se queda quietito y el niño quiere salir, el niño sabe que papá se quedó quieto y yo debo quedarme quieto. No será difícil a ese padre enseñarle al niño que el templo hay que respetar. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto trae como resultado que los hijos que crecen con padres demasiado autoritarios se crean que se hagan actos viciosos o actos, virtuosos. Hacen actos virtuosos, pero por temor a la reprensión, antes que por amor, ¿sí? Por temor a la reprensión. El hijo canta. Yo conocí unos padres hace años cuando fui maestro, antes de salir al ministerio, y había un papá que cantaba con los hijos. Los hijos ya no querían cantar, y entonces el papá les peñiscaba durísimo y les decía, cantan o si no una paliza les meto hoy día. Y les hacía pasar a la fuerza de esa manera. Entonces es una forma de decirle que no hay que ser así. Si usted quiere que su hijo cante, alabe al Señor, enséñele cuán bueno y cuán bondadoso es el Señor. Enséñele que a Dios hay que cantarle y hay que amarle porque Él es tan lindo, tan excelente, tan maravilloso. Así como usted y yo le cantamos al Señor no por fuerza ni por obligación, lo hacemos porque lo amamos, porque nos encanta darle la gloria a Dios. Así mismo enseñémosle a nuestros hijos, ¿verdad? Y eso va a ser más efectivo. Entonces, los padres autoritarios van más al extremo. Y la Biblia condena eso. Dios quiere padres justos, padres rectos, padres correctos, padres amorosos que hagan las cosas correctamente, ¿verdad? Ahora,
hay otros que son vueltas a los padres permisivos. Algún rato vamos a estudiar tipo de padre, hoy solo en breve radio. Padres permisivos. Los padres permisivos, en cambio, estos no se preocupan de suprimir el mal ni ensalzar el bien. Ellos tienen hijos y saben que es papá y mamá y punto. Ellos son los que dicen, yo con tal que vea para la comida y allá no me importa. Los padres permisivos, el hijo está haciendo esto, déjele que esté ahí. El hijo ya tiene 5 horas en el televisor, déjele que esté ahí. El hijo tiene ya todo el día en el celular, déjele que esté ahí. Padre permisivo, tiene que poner normas, dijimos al inicio, reglas, porque así el niño no va a crecer, ese niño no va a crecer bien. Nada produce hijos rebeldes que esta postura. La postura del padre permisivo es la que hace hijos rebeldes. Y estos son los jóvenes que no se someten a las reglas de la vida. Permítame decir, estos son los jóvenes. Pregúntenle a los profesores de la escuela, los hijos de padres permisivos son los más malcriados en la escuela. Son los que hacen esto, hacen lo que hacen el otro, y esos padres son los que van a la escuela a insultar al profesor, a querer pegar al profesor. En la iglesia es igual, que van a insultar al maestro de escuela dominical, que van a reclamar al pastor, porque por unas cosas insignificantes, porque el hijo es rebelde. Los hijos son rebeldes, no se someten. Entonces los padres permisivos, en vez de suprimir el mal, dejan que haga lo que quiera el hijo. Entonces ahí estoy yo formando mal. Tengo que cambiar de actitud. No, este tipo de padres por lo general crea un ambiente que haga sentir bien a sus hijos. Y ese hijo dice, uy, mi papá es el mejor. Pero ¿será el mejor? ¿Será el mejor? No, ese padre no ama a los hijos. Ese hogar es, por tanto, y yo le voy a poner así, ese hogar es, por tanto, hijocéntrico. ¿Oyó? Y ya no es cristocéntrico. Ese hogar es hijocéntrico. El hijo es el centro del hogar. No toques a mi hijo, él hace lo que quiere, deja que él haga, no importa, no importa, déjele, es mi hijo, para eso yo trabajo, todo gira en torno al hijo. Por eso digo yo, ese hogar es hijocéntrico y dejó de ser cristocéntrico. Cuidado, papitos, la enseñanza es para advertirnos, ¿verdad? Que tengamos mucho cuidado al respecto. La otra parte es los que no dependen de la gracia de Dios. No se puede criar hijos piadosos aparte de la gracia de Dios. En otras palabras, no se puede criar hijos cristianos si yo mismo no soy cristiano o no estoy dentro de una vida piadosa, agradable. Amén. Solo por la gracia de Dios se puede tener hijos que tengan éxito en la vida cristiana. Y solo así, viviendo una vida piadosa, real, yo también puedo ser un padre o puedo ser un cristiano que tenga, voy a poner la palabra que no debería poner aquí, pero la voy a poner, éxito en la vida afuera y en la iglesia. Qué lindo es ver que hay hijos de padres cristianos que sirven a Dios desde pequeña edad. Qué lindo es ver esos padres que no le obligan, que cuidado, papitos, con hacerle aprender el salmo al hijo a fuerza de látigo. Cuidado, eso no es correcto, porque el niño después va a odiar el evangelio, odiar a Dios. Cuidado aquellos padres que le hacen orar al hijo con látigo. Eso tampoco es correcto. El niño cuando crezca odiará a Dios. Cuidado con obligarle a hacer cosas. No, enséñele a orar. Usted primero doble rodillas y enséñele a orar. Enséñele a amar a Dios, porque Dios es bueno. Dios no nos da látigo a nosotros para orar. Sería bueno que Dios nos diera para que oremos todos, ¿verdad? Pero no, Dios nos ama, nos deja libres a elección. Nosotros le amamos porque Él es bueno y es amoroso con nosotros, ¿verdad? Enseñémosle eso a nuestros hijos. Es tan sencillo. Esto es como alguien que recomienda, dice, acá en la esquina venden un rico arroz con menestra y carne frita y patacones. Uy, qué delicioso, ¿verdad? Y usted dice, acá en la esquina vende. Y el otro le dice, ¿tú has probado? Y usted le dice, no, me han contado que es bueno. ¿Qué le parece? Como que el consejo no resulta. Y el otro diría, no, pues si tú no lo has probado, ¿para qué voy a ir yo? Pero si el otro le dice, no, yo lo he probado, es efectivo.
¿verdad que usted diría? Así mismo, el ejemplo lo pongo para decir con Dios. Si usted le dice al hijo, Dios es bueno, yo lo sentí, ora, Dios es excelente, yo ayer hablé con él, yo sentí su gloria. Y entonces el hijo va a decir, ¿tú lo sentiste, papá? Sí, yo lo he sentido. Entonces el hijo también querrá sentir lo que tú sentiste. Pero si tú dices, no, mi hijo, dice la Biblia que Dios es bueno. ¿Ya oíste el mensaje del pastor? Dice que Dios hace esto, que Dios hace lo otro, hay que creer. No resulta así, porque tú tienes que haber primero probado la gracia de Dios, tienes que haber probado primero la gloria de Dios para que le puedas decir al otro con el evangelio vivido, no solo de boca, sino con mis acciones prácticas de que realmente yo he sentido al Señor en mi vida. Alabanzas a Dios. ¿Verdad que así es? Entonces tengamos muy en cuenta, no podemos caer, entonces tengamos cuenta tampoco que no podemos caer en los extremos de llegar a los hijos a quererlos hacer cristianos a la fuerza. No, yo no hablo de eso, ya le dije cómo. Tengamos mucho cuidado, trabajemos bien. Hay muchos obstáculos para tener efectividad en la crianza, hay muchos factos, muchos obstáculos. Y yo le voy a mencionar algunos. El solo criarlos y no entrenarlos. Ese es un obstáculo. Les repito, el solo criarlos y no entrenarlos. Entrenarlos, entre palabras, pongamos formarlos. Entrenar no es lo mismo que criarlos. Las escrituras nos mandan a entrenar para producir un cambio en el instruido, ¿no es cierto? El Señor Jesús enseñó para tener producto. Por eso usted ha oído las famosas frases acuñadas en el Evangelio, la praxis de Jesús, la praxis del Evangelio, y muchos predicadores se quedan solo ahí, pero el Señor también tuvo una poiesis, que viene del griego, producto. El Señor dijo praxis y producto, y muchos predicadores y enseñadores se quedan solo, la praxis, la praxis, la praxis. Y la praxis en realidad, ¿qué encierra? Encierra teoría y práctica, pero no producto. Por eso hay muchos que son muy teóricos, sí se saben la teoría, practican ciertas cosas, pero no producen. Entonces el Señor jamás enseña, invierte en algo que no vayan a producir. El Señor es un maestro por excelencia. Por eso a los discípulos les enseñó. Y luego les dijo, vayan y hagan producto. Por eso usted ya ve, en el Evangelio de Mateo está lo que le acabo de decir yo. Ahí está la praxis y la poiesis, producto. Y Hechos es todo el producto de la iglesia. Por eso hay que entrenar a nuestros hijos. Todo padre cría, pero no le entrena. Deuteronomio 6, usted lea del 6 al 9 la forma de entrenar a los hijos. ¿Qué? Oiga, hemos de topar, les prometo preparar un tema, la educación hebrea, ¿cómo era? ¿Por qué Israel es una potencia hasta el día de hoy? Yo me encantaría, les voy a compartir eso. ¿Por qué es una potencia Israel? ¡Qué increíble! Pero ¿desde dónde parte? ¿Cómo es que se entrena a los niños? Lea Deuteronomio 6. Eso se considera también como un mandamiento perpetuo ahí, el verso 4 y todo lo que encierra ahí. Pero ahí hay una riqueza increíble. Mire cómo tiene que ser el padre y enseñar la palabra. Léalo. Y les prometo preparar un tema de esto para que tomemos como ejemplo para nosotros también empezar a trabajar. Tenemos las promesas de Dios. El Dios de Israel es el Dios de esta iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, el segundo obstáculo, el mal entendimiento de la corrupción humana. Una peligrosa idea humanista es que nuestros hijos son buenos, pero la verdad es que nuestros hijos traen una naturaleza corrupta y necesitan ser entrenados para la salvación. Jeremías 17:9, Proverbios 22:15, Salmos 51:5. Hablan y lean. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquí voy a decir, hay padres que yo les he oído decir mucho, cuando viene el profesor y le dice, hermano, su hijo se portó mal en la escuela dominical, y el papito dice, mi hijo es bueno, eso es una calumnia, yo a mi hijo le crié así que no me venga con eso y no le mando más a la escuela dominical. Decía un papá, yo pongo las manos al fuego por mi hijo. Oiga, si fuera verdad, ya toditos los padres estaríamos quemados las manos, porque nuestros hijos no son buenos.
en toda la extensión de la palabra. El único bueno es Jesús. Él sí es bueno. Nosotros los seres humanos somos imperfectos porque somos creación y todo lo que es creado es imperfecto. No puede ser perfecto igual al creador. Eso es una regla teológica que no se la olvide. Entonces, todos los que somos creados somos imperfectos y el Hijo es creado, es imperfecto. Y nuestros hijos son humanos normales. Y cuando no estamos nosotros, usted no sabe lo que ellos hacen. Alabanza al Señor. Yo recuerdo mucho, y voy a poner como ejemplo, cuando yo era muchacho, algunas ocasiones el profesor mandó a ver a mi madre. Una vez yo lideraba en la escuela. Cuando estudié en la provincia de La Suay, por allá, de niño chiquito, yo me acuerdo, lideraba la escuela y a mis amigos un día lideré para que no entremos a la escuela y nos fuimos a vagar, hermano. Y cuando el profesor mandó a ver a mi mamá llegó, yo le dije, no, es mentira, pero mi madre tenía una característica, jamás me creía a mí. Y eso hizo que yo fuera recto, o sea, me enderezó. ¿Se imaginan si ella me hubiera defendido y hubiera dicho, no, mi hijo es esto, él no hace, y yo era tranquilito en la casa? Pero hay cosas que tenemos como tendencia humana. Por eso, papito, este ejemplo les pongo para que usted no diga, mi hijo es perfecto, no es perfecto. Si fuera perfecto, el Señor no se lo hubiera dado para que usted lo forme. Usted tiene que formarlo. ¿Estamos de acuerdo? Dios les bendiga. La palabra necedad proviene del griego ibelet, que significa perversidad, rebeldía. Cada niño empieza, aquí quiero decir que su hijo tiene ya la naturaleza corrupta. Nace siendo bueno, pero nace con la naturaleza corrupta. En otras palabras le voy a decir así, él nace propenso a que el pecado le afecte. Por eso yo le digo, el niño nace siendo bueno, pero como tiene una naturaleza también caída que heredamos por imputación de Adán, entonces él también aprenderá a robar, a matar, si no se le enseña lo bueno. A eso es lo que quiero decir aquí. Amén, amados hermanos. Entonces tengan mucho cuidado. Cada niño empieza su vida como un pequeño salvaje y es egoísta por excelencia. Hay textos que uno lee y es verdad, y es egoísta por excelencia. Dígale a su hijito que esté tomando un chupete, dígale, dale al otro y verá que no le quiere dar. Pero a medida que usted le va enseñando, el niño le da, le comparte. Amén. Y ahí va la inteligencia del padre, ¿verdad? Tenga mucho cuidado. Si no es corregido a tiempo, en alguna ocasión, le pongo como ejemplo, me tocó visitar una familia, visité. El hermano tenía 2 niños, un niñito que más o menos tendría unos 4 años y el otro unos 3 añitos. Y el niño de 4 años estaba, pues tenía un chupete, un dulce en la boca y lo tomaba con gusto. Y el chiquito quería el chupete del ñaño y el chiquito también tenía uno. Entonces él le dijo así, quiero ese. Le dijo, yo esperé a ver qué hacía el papá. Y el papá hizo esto. Pasa para acá, muchacho malcriado. Él es más chiquito. Le quitó y se lo dio. Tenía 2. Qué error garrafal del padre. Después que ya nos sentamos, yo le enseñé al padre, le dije, lo que usted acabó de hacer, no lo vuelva a hacer. No haga eso. Tengamos mucho cuidado. En esa edad hay que enseñar a los niños a compartir, a dar. En esa edad ellos son los egoístas por excelencia. Si usted no le enseñó desde ahí, esos son los viejos egoístas, pues. Esos son los ciudadanos egoístas. Esos son los ciudadanos que solo ganan para él. Esos son los que están codiciando lo ajeno. Esos son los que roban lo ajeno. Esos son los que están envidiando al prójimo. Porque no se les enseñó desde pequeño a que no debe ser así. Terminan sus vidas de mala manera. Proverbios 29:15. Bendito el Señor. Tengamos mucho cuidado. Ignorar sus responsabilidades como padres es otro problema. Ignorar. Saludos para todos. Saludos para la hermana Elili en Tuapanta. Dios le bendiga. La hermana Alexi Pérez. Dios les bendiga. Saludos para todos ustedes en el nombre del Señor. Continúo. Ya mismo termino. Espero que esté interesante el tema
es interesante, lo quiero terminar hoy porque si queda a continuación, pues se pierde el hilo, ¿verdad? Bien, ignorar sus responsabilidades como padres. Estas responsabilidades tienen que ver no solo con suplir sus necesidades corporales, sino en proporcionarle necesidades del alma y del espíritu. No solo darles la parte económica, ¿sí? No solo eso, no. Hay que darles también otras cosas. Si el padre a veces se centra solamente en darle, no, si yo ya le doy para la comida, ahí tiene para la ropa, ya no me importa. No, ese niño necesita, le voy a decir, necesita amor, cariño y comprensión. Necesita la guía, necesita el acercamiento, necesita una relación de corazón a corazón. Necesita a papá, a mamá cercana. Son los dos los que le cuidan. Voy a decir, son los dos ángeles que cuidan a ese pequeño angelito que Dios puso en sus manos. Por eso tengan muy en cuenta esto. Usted tiene que ser, y a veces el abandono, ignorar las responsabilidades, o a veces el uno se enajena con su responsabilidad. La madre solo hace y el padre se enajena. Qué lindo cuando los dos comparten y trabajan juntos por criar a ese niño. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el papá se inmiscuye, cuando el papá sabe la necesidad de su hijo, cuando la mamá sabe, ese niño, hermano, téngalo por seguro, crece en un hogar tan seguro que jamás se querrá ir. Por eso hay personas que casi nunca se van, pero hay jovencitos que a los 12, 13 abandonan un hogar por causa de este tipo de problemas. Confiar, hay que también, mire, hay muchos profesionales y está bien, ellos nos ayudan, Dios ha permitido que ellos se preparen, tenemos el psicólogo, tenemos el doctor, tenemos el maestro del secular, tenemos los maestros de la escuela, tenemos al pastor, etc. Y está bien, confiemos en todo lo que ellos nos pueden ayudar, pero no se olvide, la palabra más responsable, la responsabilidad primaria es suya. Todo lo que mencioné, los profesionales simplemente nos ayudan, pero el verdadero responsable de ese niño, la formación y crianza de ese niño y la educación de ese niño nos corresponde a los padres. Alabanza al Señor. En especial, aquí voy a decir, no se olvide nunca, la disciplina que usted imponga o el castigo que usted imponga a su hijo, hágalo con amor. No lo haga con ira. Hay padres que cuando están con ira dicen, ahora sí le voy a dar, y están con toda la ira encima. La ira embrutece. La ira es un sentimiento diabólico. La ira es del diablo. La ira es un demonio. La ira vuelve ignorante al inteligente. La ira, no se deje gobernar de la ira. Templanza es una cosa, ira es otra cosa. Por eso digo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quítese de vosotros. Y ahí está el apóstol aconsejándonos. Lo esencial es con amor. La ira embrutece y por la ira usted puede dar a su hijo, hacerle daño. Y Dios no nos mandó a los padres a dañar a nuestros hijos. Cuando usted esté con ira, no toque a su hijo, no le haga daño a su niño. Si le va a corregir, corríjale con amor. Cuando ya la ira le haya dejado de visitar, dígale, señora ira, aléjate de mí, no te necesito. Y vuélvase a lo que es usted, una persona sabia, consciente, inteligente, que tiene que corregir a ese niño con amor. Y cuando le vaya a corregir con amor, entonces usted ahí sí va a tener resultados. ¿No se ha dado cuenta usted que cuando le da al niño con amor, el niño pasa un ratito y ya viene y le abraza otra vez? Qué lindos son los niños, ¿verdad? Entonces, con amor, mire lo que dice Efesios 6:4. Ustedes, padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Dios. Tomé la otra expresión NBI. ¿Qué le parece? Ahora, la disciplina siempre debe darse con amor. Proverbios 13:24. Si usted razona con sus hijos, ellos comprenderán que lo que la disciplina a usted le va a dar o el castigo que va a propiciar es porque los ama, porque ellos tienen que aprender que cuando hacemos algo malo hay una sentencia y tienen que aprender. De esa manera estamos formando buenos ciudadanos. Proverbio 22:15,
Proverbios 29, 19. Tengan mucho cuidado esto. Hágalo con amor, explíqueles. Y es bueno explicarles. A mí me ha tocado muchas veces cuando he castigado, y pues recuerdo a una de mis hijas, le castigué y porque malinterpreté algo que no era, y entonces yo le castigué. Y luego ella me explicó con mi esposa: mi hijo, hiciste algo incorrecto, mira, hermano, yo lloré y le tuve que pedir perdón. Me acerqué, le dije: perdóname, hija, la verdad es que yo vi esto. Era que del colegio le habían llevado a todos los chicos al zoológico. Y yo vi la foto y dije: tú no has ido al colegio y te has ido. ¿A dónde te has ido? Y le castigué sin preguntar por qué. Aprendí una lección. Le pedí perdón, abracé, lloré. Es bueno reconocer cuando cometemos un error. Hay que hacer ver a los hijos que somos padres, que los amamos, que no queremos el mal para ellos. Nosotros no queremos. En particular, yo no quiero mal para mis hijas. Que tengan éxito, que les vaya mejor, es lo que más a mí me agradaría. Y creo que cada uno de ustedes piensa igual que yo, ¿verdad? Que nuestros hijos lleguen a ser los mejores y tengan los mejores logros. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ayude a sus hijos a conseguir buenos amigos. Ya estoy por terminar. Ayude a sus hijos a conseguir buenos amigos. Dice Proverbios 13:20, el que está andando con personas sabias se hará sabio, pero al que está teniendo tratos con, y esta es la expresión de la Biblia que tomé, dice, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Es la expresión de la Biblia, no crea que yo lo digo. Dice así la expresión que tomé. El que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que esté teniendo tratos con los estúpidos, bendito el Señor, le irá mal. ¿Qué le parece? Qué importante es que los padres orientemos a nuestros hijos aún a seleccionar a los amigos. ¿Ha oído usted los proverbios comunes, normales, que son parte del entorno cultural? Quien con lobos se junta a aullar, aprende. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cierto? Son reales, ¿verdad? Esos surgieron de la misma necesidad en la cultura propia nuestra, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado y mire lo que la Biblia dice. Es verdad, hay que ayudar a los hijos a seleccionar a los amigos. Ayúdele, oriéntele. Hay amigos nocivos, hay amigos que influyen para mal. Y lamentablemente tengo que decirlo, aún hay esos malos elementos, hay aún en las iglesias, elementos nocivos que arrastran a los niños, a la juventud, para mal, para llevarlos a otro lado y no para el bien. Jóvenes, no sigan esos malos elementos, sigan a Jesús, déjense guiar de Dios. Cuando alguien le guía mal a atentar contra otro o a enemistarse con otro, aléjese de esa persona. Esas personas son nocivas. Eso enseñémoslo a nuestros hijos. Los cristianos tenemos que ser libres de cualquier prejuicio. Amemos a todos en el nombre de Jesús y guardemos la verdad de la Biblia, es lo que nos norma. Alabanza al Señor Jesús. No es fácil esta tarea, papás. Es difícil. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Alabanza al Señor. Papás, esforcémonos y seamos valientes. Esforcémonos y seamos valientes. No temamos ni desmayemos. Josué 1:9. No temas ni desmayes. Sigue adelante, papá. En el nombre de Jesús, la victoria es segura. Yo quiero orar en este momento. Seguro que hay muchos padres que me escucharon y algunos que ya sus hijos están grandes. Comparta la enseñanza con alguien. Ayúdele, compártale para que otro también se ilustre y escuche la enseñanza que le va a servir. Yo quiero orar en este momento, papás. Oremos. Yo quiero orar por ti, por ti que estás allá. Quiero orar por ti. Muchos hermanos siempre me han dicho: pastor, yo no sé cómo criar a mis hijos. He hecho de todo, pero ya no puedo. Otros me han dicho: pastor, mi carácter, no puedo controlar mi ira. Ay, para mi Dios todo es posible. Solo hace falta que nosotros nos vaciemos para que el Señor nos llene. Dios puede transformar, porque mi Dios es todopoderoso. Él puede hacer cosas extraordinarias. Alabanzas al Señor.
Yo mismo le decía a mi madre, el Evangelio es lo peor. Jamás me voy a entregar al Evangelio. Nunca me voy a entregar al Evangelio. Mamá, no me molestes. Eso es para personas que no razonan. No me molestes, mamá. Ella decía, vamos, mijo. No, mamá, eso yo no voy a ir jamás. No me voy a meter en eso. Jamás lo haré. Yo no creo en Dios. Y le decía esto y lo otro. Pero para Dios no hay nada imposible. Mi madre ganándome esa batalla de rodillas, madrugando a orar por mí de rodillas, y este corazón necio, torpe, hablando cosas sin sentido. Y cuando la oración de mi madre estaba llegando al cielo y rompiendo barreras del diablo que me tenían atadas, y cuando mi madre oraba, yo creo que cada oración me desataba de las ligaduras del enemigo, y por eso digo, llegó el día cuando Dios me llamó con ojos de misericordia y de amor. Por eso digo, papás, la oración tuya, mamá, es la que va a ayudar a tus hijos. Y no te preocupes si tu hijo está ya joven y ya no quiere saber nada del Evangelio. Y tú dices, ya no quiere, ya no sé qué hacer, ya no puedes hacer nada más que la batalla es de rodillas. La batalla es de rodillas en el nombre de Jesús. La batalla va a ser segura y Dios va a hacer la obra, porque Él jamás deja, hermano, a sus hijos sin respuesta. Y cada lágrima que usted brota es como una semilla que se va a sembrar mañana. Así que en el nombre de Jesús le animo a seguir adelante. Vamos a orar en el nombre del Señor. Señor de la gloria, Padre mío, te doy gracias, Padre, porque me has permitido llevar esta enseñanza a tu iglesia. Guarda la iglesia de Manta, guarda a los hermanos que me han estado en compañía en esta mañana en diferentes lugares. Por favor, mi Padre, ayuda a ese padre, a esa madre que ha tenido problemas con su hijo. Ayuda a ese jovencito, ayuda a esos padres nuevos que están primerizos, están comenzando, ayúdalos, dale sabiduría e inteligencia. Ayuda a esos padres que han estado haciendo mal, pero ahora en este momento están pensando en enmendar y hacer bien las cosas. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, mi Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Sigamos adelante. Dios nos va a sacar de este momento difícil. Y el día que nos saque estamos esperando con ansias para correr a la iglesia y adorarle al Señor todos juntos, porque sí lo hacemos en casa. Ya está cerquita el momento que se termine para llegar a adorar a Dios con todo el corazón. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les agradezco por haberse conectado. Estén pendientes de los estudios que voy a seguir y a continuar. Será una bendición para mí compartir con ustedes. Dios les bendiga. Saludos para todos.